a este webinar del BIM Forum Colombia. El día de hoy tenemos a Juan González Mejía, que nos va a hablar de las tendencias evolutivas de los sistemas de ingeniería. Juan Mejía es ingeniero civil, egresado de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Ha ocupado altos cargos gerenciales en diferentes compañías multinacionales y nacionales con una experiencia de más de 27 años. Actualmente es consultor senior de innovación sistemática en la metodología de innovación Gentris y tiene varios títulos de posgrados en los cuales tiene especialista de finanzas y especialista de negocios internacionales, en marketing, y actualmente es candidato al título de doctorado en gestión de innovación tecnológica. Juan, bienvenido, muchas gracias por este espacio y te doy la palabra. Bueno, David, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Espero que esta charla que les voy a dar sea del interés de ustedes. Como bien lo decía David, pues soy consultor en innovación y soy especialista en la metodología Gentris, de la cual les voy a hablar un poco ahorita y voy a hablar de una herramienta específica de ellas que es las tendencias de evolución de los sistemas de ingeniería, el cual aplica a todas las industrias, es transversal, no es un tema, cuando ustedes oyen hablar de ingeniería, piensan que estamos hablando de obras civiles y cosas de esas, pero no, es un sistema de ingeniería, es cualquier sistema creado por el ser humano. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a ver, por favor me dicen cuando estén viendo la pantalla. David me puede Sí, confirmar señor. si ya estamos Sí, viendo la presentación. sí, señor. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, esta es la agenda de hoy. Un poquito del panorama del sector de la construcción con relación a la innovación, más bien. Una breve introducción de la metodología TRIS, la herramienta que les vengo a hablar, las tendencias evolutivas de los sistemas de ingeniería, y voy a tratar de alcanzar, este es un tema largo, como para 50 minutos, pero quisiera dejar 10 minutos para que podamos aclarar dudas, o si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, con el mayor gusto. Esto es lo que está pasando en la industria de la construcción en los últimos 20 años. Estas cifras las saqué de un informe de McKinsey que quizás muchos de ustedes conozcan. McKinsey pues, es una consultora de negocios. Básicamente lo que dice es que el 13% del PIB bruto está relacionado con la industria de la construcción, pero el crecimiento anual de este sector en los últimos años ha sido tan solo del 1%, ¿sí? Se podría haber generado 1.6 trillones de dólares de valor agregado si tuviésemos una productividad normal, o sea, una productividad más alta. La acción, digamos, de donde nosotros vemos que puede haber más cambios en la productividad del sector, pudiera estar impulsada por cambios en la regulación del sector, y estoy hablando de cambios a nivel mundial, no solamente en Colombia, mejoras en los procesos de contratación, en repensar en el diseño, mejoras en el proceso de las compras y la cadena de suministro, mejoras en la ejecución in situ, y sobre todo, y aquí es donde quiero recalcar, en implementar tecnologías y metodologías de innovación que les ayuden al sector a mejorar en su productividad y en entrenar mejor a sus trabajadores. No me deja cambiar. Muy bien. Otro de los asuntos es que, digamos, un incremento en la productividad de 5 a 10 veces es posible si la industria pudiera adoptar un sistema de producción muy similar al que utiliza la industria de la manufactura, ¿sí? Donde realmente se tengan en cuenta los tiempos muertos, que las cadenas de suministro funcionen, digamos, de una forma muy eficiente, donde el nivel de desperdicios
sea controlado de una manera mucho más rigurosa, y ahí es donde yo veo grandes oportunidades para ustedes, y la invitación que les hago es a que piensen en cómo mejorar la productividad del sector, porque hay grandes oportunidades para que el sector mejore su eficiencia. ¿Qué significa TRIZ? TRIZ es un acrónimo ruso, como lo ven ustedes ahí, que significa Teoría de Resolución de Problemas Inventivos, por esas palabras en ruso que yo no sé pronunciar. Nuestra metodología sigue 9 principios. Yo no tengo tiempo de explicarlos todos aquí, los voy a anunciar y voy a hacer un breve comentario de cada uno. El primero es que la metodología fue creada como un método científico para innovar. Nosotros no estamos, digamos, no aplicamos el tema de generación de ideas o brainstorming como un elemento o parte del proceso de innovación, parte de las primeras etapas de un proceso de innovación. Nosotros pensamos que generar ideas sin conocer problemas no conduce a buen puerto. Entonces, no le dejamos nada a la inspiración, todo lo nuestro es muy analítico. El segundo principio, pues no todos los productos que existen en el mercado son merecederos de innovarse, y eso aplica para ustedes también. Hay productos o sistemas de construcción o materiales de construcción que ya llegaron a su obsolescencia. Son caballos viejos que no van a volver a ganar la carrera, por más de que nosotros queramos innovar sobre ellos. Esos productos ya no van a poder ser mejorados de ninguna manera. Entonces es importante saber cuáles son aquellos productos, procesos, elementos, materiales que realmente merecen ser innovados. El tercero es, y tal vez es una de las herramientas más poderosas que tiene nuestra metodología, es hay que descubrir, o sea, ya tenemos, digamos que ya tenemos identificados aquellos productos que merecen ser innovados. Nuestra consigna o nuestra pregunta es, ¿y qué vamos a innovar de ellos? Y esa es la pregunta más grande que pueda hacer cualquier persona que quiera innovar. Y nuestra respuesta es, solo mejore aquellos atributos de su producto. Y quiero hacer una aclaración: cuando yo hablo de producto, hablo de servicios o bienes. Entonces, identifica aquellos atributos de su producto que sean importantes en el momento de decisión de compra. Es decir, que si yo voy a hablar en términos de construcción, si yo voy a ir a ver un apartamento nuevo y tengo 2 opciones, pues tiene que haber algo en alguno de ellos. Supongamos que el apartamento nuestro es el A y el apartamento de la competencia es el B. Nosotros tenemos que desarrollar atributos del apartamento A que hagan que el cliente, el consumidor, decida comprar el nuestro y no el de la competencia. Esos son los atributos que toca desarrollar, y ese es el norte de la innovación. El número 4 dice, trabaje solo los problemas claves, no los problemas iniciales. Este es un error muy común de nuestros clientes. Nuestros clientes, obviamente todos tenemos problemas, y esos problemas que vemos son los problemas iniciales, pero nuestra recomendación es, esos no son los problemas que tenemos que resolver. Hay problemas que causan esos problemas iniciales, y nosotros tenemos que descubrir cuáles son esas desventajas fundamentales, como las llamamos en TRIZ, y tenemos que resolver esas, no las iniciales. Enfóquese, después viene la quinta que dice, enfóquese en funciones, no en el diseño de componentes. Y bueno, esto parece contradictorio, pero nuestra metodología de innovación, la metodología TRIZ, se concentra en estudiar la funcionalidad de los sistemas y en mejorarlos a tal punto de llevarlo a tal punto de optimizarlos funcionalmente. Cuando nosotros hemos logrado eso, cuando nuestros productos son funcionalmente perfectos, entre comillas, no hay nada perfecto en esta vida, nosotros ya nos podemos concentrar en su diseño, porque realmente en el fondo lo que compramos nosotros es la funcionalidad de las cosas, de los sistemas. Después viene el principio 6 y 7 vienen muy relacionados. Utilice la red global de conocimiento
que usted pueda tener para poder completar la experiencia de su compañía. Y la 7 dice, adapte soluciones existentes, no siempre invente. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra experiencia ya de 27 años en el mercado, nosotros hemos resuelto, pues digamos, miles de proyectos de innovación a lo largo de estos años para nuestros clientes, y una de las cosas que hemos notado o que hemos observado es que las soluciones que hemos desarrollado rara vez la traemos, esa solución rara vez la traemos rara vez está dentro de la misma industria. Por lo general nosotros traemos esas soluciones de industrias adyacentes o remotas. Eso ocurre más o menos en un 80% de las veces, con lo cual no sería raro que problemas de innovación propios de la industria de la construcción sus soluciones pudieran estar en otras industrias que no necesariamente sean las industrias de la construcción. Y la última, bueno, la otra que es en la que yo me voy a concentrar hoy es seleccione ganadores evolutivos no perdedores. Ya más adelante les cuento de qué se trata eso. Comento la última, resuelva contradicciones, no optimice. Esto es del TRIZ clásico. El TRIZ clásico dice que todos los problemas de innovación se pueden definir o formular en una forma de contradicción. Una contradicción, por ejemplo, es cuando yo quiero mejorar un parámetro de algo, termino deteriorando otro parámetro. Por ejemplo, quiero mejorar la potencia de un motor, simplemente pues hago un motor más grande, pero termino deteriorando otros parámetros, como por ejemplo su peso o su consumo de energía o combustible, o el volumen también. Obviamente, si ya tengo un volumen más grande, de quizás ese motor no me quepa donde existía el motor original. Entonces, nuestra metodología no optimiza, es decir, no busca un equilibrio donde la ecuación de esas variables tenga el mejor resultado, sino que nosotros rompemos ese vínculo que hay entre los dos parámetros y tratamos de llevar la solución a que se cumpla. Quiero un motor muy potente y que no sea muy pesado, que no sea muy grande y que no ocupe y que no consuma mucho combustible. Bien, habiendo dicho eso, pues nos centramos en... bueno, esto que ven ustedes aquí es toda la metodología TRIZ, ¿sí? Es una metodología muy robusta, es una metodología muy poderosa para resolver problemas de innovación. Y como les decía yo a ustedes, nosotros no partimos de la generación de ideas. Fíjense ustedes que existen las tres primeras etapas del proceso de innovación. Es analítica. Nosotros analizamos el portafolio de los clientes, analizamos las necesidades, identificamos los problemas y después los resolvemos. Ahí sí es donde nosotros generamos ideas, pero ya la generación de ideas digamos, hemos descartado muchas potenciales ideas que no van a funcionar y simplemente nos concentramos en unas pocas soluciones que van a tener éxito. Muy bien, me voy a brincar porque el tiempo es corto. Lo único que quiero resaltar es que para la identificación de esos parámetros principales de valor que les hablaba en el principio 3 de nuestra metodología, detectar aquellos atributos de un producto que son importantes en el momento de decisión de compra, nosotros tenemos tres maneras o varias maneras, pero las tres más importantes de hacerlo son: hay compañías que van y le preguntan a su cliente qué es lo que quiere y con base en eso innovan, ¿sí? Realmente nuestra recomendación para ustedes es: háganle caso a su cliente, sí, pero por lo general la información que nos dan nuestros clientes para innovar conlleva o nos dirige a obtener solamente innovaciones meramente incrementales. Si nosotros queremos hacer verdaderas innovaciones radicales, nuestra recomendación es: no le pregunten a su consumidor, pregúntenle a su producto. Toda la información que ustedes tienen para innovar radicalmente está en su producto y tenemos varias maneras de que el producto nos cuente en qué debemos innovar. Una de ellas es el análisis funcional. No es materia de esta charla, pero básicamente lo que hacemos es analizar los sistemas desde el punto de vista funcional
y encontrar fallas funcionales y tratar de resolverlas. Cuando encontramos esas fallas, hacemos un análisis de cadena causa-efecto para encontrar esas fallas, por qué se generan. Y hay una herramienta muy poderosa que es entender cómo las tecnologías evolucionan. Y ese es de lo que les quiero hablar hoy, porque uno sabiendo que su tecnología todavía tiene mucho potencial de evolución, pues uno sabe, y además conociendo cuáles son esos patrones de cómo esas tecnologías evolucionan, pues uno pudiera imaginarse cuáles son los siguientes pasos de evolución o hacia dónde se tiene que dirigir mi tecnología, de tal manera que podamos innovar de una manera radical. Bien, entonces aquí entramos en materia propiamente, habiendo hecho esta aclaración. Los creadores de esta metodología, los que quieran investigar un poquito más, existió un señor que se llamó Heinrich Altschuler en la Unión Soviética. Él fue el creador de esta metodología. Una de las herramientas que desarrolló, entre muchas otras, fue precisamente estudiar los parámetros de evolución de los sistemas de ingeniería. Entonces, aquí quiero hacer una claridad. Cuando yo estoy hablando de sistemas de ingeniería, yo no estoy hablando de sistemas de ingeniería civil, ni cosas que tengan que ser exclusivas de la industria de la construcción, sea de obras civiles, o sea de vivienda, o sea de obras institucionales. No. Aquí estoy hablando de un sistema de ingeniería, y un sistema de ingeniería es cualquier sistema creado por el ser humano, por el ingenio del ser humano, por eso se llama así. Entonces este señor y sus discípulos se pusieron a observar y a documentar cómo cómo las tecnologías evolucionan, y encontraron que hay unos patrones que se repiten. Y después de muchas décadas de estudio, ellos concluyeron que solo existen estos patrones que yo les estoy mostrando aquí en la presentación. Cada día, digamos, expertos en TRIZ tratan de meterle más patrones a este árbol jerárquico, pero o terminan siendo subpatrones o líneas evolutivas que están contenidas en alguno de esos parámetros. Yo les voy a hablar de algunas de ellas, no pudiera hablar de todas, este es un taller que se dicta en varios días, pero quiero que ustedes se lleven una idea del potencial de conocer estos patrones evolutivos para saber cuáles son los pasos para innovar o para desarrollar las tecnologías con las cuales trabajamos nosotros. Una de ellas, por ejemplo, y es una de las maneras por las cuales nosotros podemos identificar parámetros principales de valor, es la tendencia de la transición al supersistema. Entonces, bueno, primero que todo, ustedes dirán, ¿qué es un supersistema? Entonces, hablemos de qué es un sistema primero. Un sistema es cualquier sistema o cualquier un sistema puede ser un proceso tecnológico, un proceso no tecnológico, un producto o un empaque. Eso es lo que nosotros llamamos un sistema. Maneras de descubrir qué atributos del sistema podemos nosotros desarrollar es mirando cómo el sistema, los sistemas no se desarrollan solitarios. Ellos tienden a juntarse con otros sistemas y terminan formando lo que nosotros llamamos supersistemas. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué es un supersistema? Yo les voy a decir, no solamente ustedes lo saben, sino que lo utilizan todos los días. Varios supersistemas son usados por ustedes en forma permanente. ¿Se les ocurre alguna idea? Les voy a dar una. Este es el mejor supersistema que existe en el mundo hoy en día. Los teléfonos inteligentes. Y ustedes dicen, ¿pero por qué esto es un supersistema? Entonces, hablemos un poquitico de historia. Cuando salió el primer celular, pues ese primer celular era un teléfono que nos permitía comunicarnos con personas en otras partes. Nos daba un atributo muy importante de esa tecnología, de la comunicación celular,
que es la portabilidad, es decir, yo puedo llevar ese teléfono conmigo a donde quiera y puedo estar comunicado con todo el mundo. Inicialmente ese sistema nos daba la hora, nos permitía conversar con las personas y algunos de ellos tenían el jueguito de la culebra, si ustedes recuerdan. Bien, hoy en día tenemos este gran supersistema que fue robándose funciones de otros sistemas, los fue agrupando y compartiendo recursos con ellos y hoy en día forma un gran supersistema donde nosotros podemos oír radio, podemos hablar por teléfono, podemos tomar fotos, podemos leer las noticias, podemos oír música, hacer transacciones bancarias, nos da la hora, nos da la calculadora para hacer operaciones matemáticas, manejamos la agenda, podemos jugar múltiples juegos y, por ejemplo, hoy en día podemos usarlo como GPS. Entonces, fíjense ustedes cómo ese sistema del teléfono inteligente terminó absorbiendo muchos sistemas y se convirtió en un supersistema, inclusive desplazando a muchos, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo pronosticar que los GPS, por ejemplo, van a existir como GPS para aplicaciones muy puntuales, pero la gente no va a comprar GPS, la gente sabe que en su teléfono tiene un GPS y eso es más que suficiente. Entonces, volviendo al árbol jerárquico, ya les expliqué yo a ustedes una de las tendencias, que es la tendencia de la transición al supersistema. Vamos a hablar de la más importante, la tendencia de evolución de la curva S. Es la más importante, a raíz de ella se derivan las otras. Quizás muchos de ustedes han oído hablar del concepto de la curva S. La curva S simplemente la podemos graficar en un plano cartesiano donde el eje X es el tiempo y el eje Y es cualquier atributo que se quiera desarrollar, cualquier parámetro de una tecnología que se quiera desarrollar. Entonces, pues ustedes saben que un carro, por ejemplo, un vehículo, un atributo que podemos desarrollar es la velocidad, otro es la seguridad, otro puede ser la confiabilidad, otro puede ser la capacidad de carga, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que existen tantas curvas S como atributo estemos nosotros analizando. Entonces, ¿por qué se llama curva S? La curva S se llama porque tiene forma de S. Aquí voy a explicar por qué se comporta la curva en forma de S. Muy fácil. Cuando una tecnología se está desarrollando, no ha salido todavía al mercado, donde las compañías están invirtiendo en investigación y desarrollo y están haciendo sus primeros prototipos, pues hay una gran inversión de capital, donde en un tiempo, digamos, relativamente largo, ¿cierto? Estamos tratando de desarrollar una tecnología que para nosotros poder desarrollar algún parámetro de esa tecnología, y pues ustedes ven cómo ese parámetro se desarrolla poco en su etapa inicial, porque pues hasta ahora estamos creando la tecnología. Entonces, llega un momento en que esa tecnología llega a un punto de inflexión y ese punto de inflexión está marcado por la salida al mercado. Cuando yo he alcanzado esa tecnología a desarrollar ciertos parámetros de una forma importante que sabemos que van a ser aceptados por nuestro consumidor, ya estamos en condiciones de sacar esa tecnología al mercado, ¿sí? ¿Y qué pasa? En ese momento, el producto o servicio se vuelve conocido por el mercado. Nuestra competencia lo ve, nuestra competencia lo adquiere también, lo estudia y empieza una lucha por desarrollar esa tecnología en tantos parámetros como sea posible
donde la competencia, ahí sí es cierto que uno dice que la competencia es buena porque ayuda a desarrollar las tecnologías, es cierto, cada vez alguien va a tratar de mejorar esa tecnología con relación a uno o varios parámetros y se ve que la curva pues tiene una pendiente pronunciada hasta que llega a un punto donde esa pendiente alcanza otro punto de inflexión y eso quiere decir ya que esa tecnología empieza a alcanzar su nivel de obsolescencia y se vuelve esto es un límite de desarrollo, que es una asíntota que nunca va a lograr, digamos, la curva tiene una forma asintótica donde nunca va a lograr traspasar ese límite de desarrollo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahí? Necesitamos, deberíamos seguir tratando de innovar dicha tecnología. Nuestra recomendación es no lo haga. Por más de que usted invierta eh, en investigación y desarrollo y en innovación, esa tecnología por su principio activo no va a poder desarrollarse más. Es necesario entonces estudiar esas tendencias evolutivas de los sistemas de ingeniería de las que estamos hablando y saber cuáles son esos parámetros, esos patrones, estudiando esos patrones, imaginarnos cuáles deberían ser los próximos pasos de otra tecnología que nos permita seguir desarrollando ese atributo o atributos que están en el eje Y. Entonces, tenemos que brincar a una tecnología nueva, una tecnología que funcione con un principio activo diferente, que nos permita seguir desarrollando ese parámetro de tal manera que podamos agregarle más valor al consumidor. Entonces, yo tengo dos ejemplos aquí, uno es de la industria de ustedes, otro es de otra industria. Hace algún tiempo una compañía ladrillera colombiana nos preguntó que ellos querían seguir innovando sobre el ladrillo y nuestra recomendación fue, pues porque hicimos un análisis previo sobre el ladrillo, nosotros recomendamos que el ladrillo realmente ya tenía los días contados, el ladrillo ya cumplió su misión como elemento constructor. Otra cosa es dejemos el diseño al lado, sobre todo para los que vivimos aquí en Bogotá, a nosotros nos encanta el ladrillo, Bogotá es un mar rojo de ladrillo, es muy bonito, pero el ladrillo como proceso constructivo, como elemento de un proceso constructivo, es un elemento que ya se volvió obsoleto. Y realmente nosotros tenemos que ver qué son las nuevas tecnologías que van a reemplazar al ladrillo. Y nosotros anticipamos que el ladrillo va a ser reemplazado por construcciones prefabricadas. Y olvidémonos de ese concepto que tenemos nosotros de que las construcciones prefabricadas son solamente para vivienda de interés social. En el resto del mundo, todo se está construyendo con elementos prefabricados. Nuestra recomendación es, esa debería ser las tecnologías que debería adoptar la industria de la construcción, inclusive para mejorar la productividad de la que estábamos hablando al comienzo. ¿Sí? Otro ejemplo que tengo aquí, además, yo creo que ustedes no me dejan negar porque conocen mejor de eso que yo, pues una construcción prefabricada, pues primero que todo la productividad es más alta, digamos que estructuralmente, térmicamente, acústicamente pueden ser superiores al ladrillo, son digamos, construcciones más limpias, donde se requiere una mano de obra, menor mano de obra, pero más capacitada, pero los rendimientos son más altos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con tecnologías como el fax. Yo estoy seguro que en sus oficinas ya no existe esa tecnología, fue una tecnología que se quedó obsoleta y hoy en día fue reemplazada por esos centros de copiado, como se llamen, donde son unas máquinas mucho más sofisticadas, donde nos permiten escanear documentos, enviar documentos en PDF, imprimir cuando nosotros queramos. En fin, son unas máquinas mucho más sofisticadas que desplazaron al fax. Y muy seguramente todas estas tecnologías en algunos años, décadas, porque pues todas las tecnologías tienen curvas de veces diferentes, algunas son mucho más empinadas y más cortas en tiempo, otras se alargan más, pues seguramente algún día nos tocará
llegar a una tercera tecnología en el caso, por ejemplo, de los muros prefabricados, qué sé yo, seguramente van a ser reemplazados por impresión 3D, ya estamos imprimiendo construcciones en 3D, y así sucesivamente las tecnologías se agotan y brincamos a una nueva tecnología que tenga un principio activo diferente. Muy bien, entonces pues esto era algo que quería, por ejemplo, en la industria de la comunicación, de las telecomunicaciones, pues ya lo vimos con los primeros teléfonos que eran fijos, después pasamos a los teléfonos, digamos, portátiles de la casa, que uno podía caminar o hablar desde cualquier lado de la oficina o de la casa, pero esa portabilidad era muy limitada y pasamos a los teléfonos celulares y hoy en día tenemos teléfonos inteligentes que son supersistemas como lo explicaba al comienzo. Muy bien. Ya habíamos hablado de la transición al supersistema, pero voy a contarles un poquitico más sobre esta tendencia. Los sistemas no evolucionan solos, los sistemas tratan de juntarse y compartir recursos. Por eso ustedes ven en el caso del teléfono inteligente que en vez de ser varios sistemas, ellos se juntaron y tenemos una sola carcasa, una sola pantalla, una sola fuente de poder, es decir, empiezan a compartir recursos y a operar a operar dentro de esos mismos recursos, ¿sí? Entonces, pues cada vez pasamos de sistemas mono a sistemas, a sistemas polisistemas, de mono a polisistemas, donde esos recursos son compartidos. Eso es una tendencia que nosotros hemos venido observando y créanme, se repite constantemente. Entonces, la idea es que tratemos de pensar en que los sistemas no se desarrollan por sí solos, sino que tienden a juntarse y a robar funciones de otros sistemas. Bien, por ejemplo, tenemos casos de sistemas hoy en día que se han robado funciones de supersistema. Los televisores inteligentes. Hoy en día ya no necesitamos el VHS ni necesitamos el Apple TV. Todo está incluido dentro del mismo televisor, todo lo podemos descargar aplicaciones en el televisor, podemos tener acceso a internet del televisor, podemos ver YouTube por el televisor o los automóviles inteligentes, ¿sí? Que ya no, aquí hay en este caso específico, hay otra tendencia que quizás ustedes leyeron en el árbol que les mostré y es una de las tendencias más importantes que la industria de la construcción tiene que tener en cuenta, y es que cada vez más, en la medida que una tecnología evoluciona, cada vez debe haber menos participación del ser humano. Eso no es ajeno a la industria de la construcción. Por eso a pesar de que la construcción, y esto pues es un tema social, ético, que se debe discutir, pero el avance de la tecnología es tal que es inminente que en la medida en que las tecnologías evolucionen, cada vez debe haber menos participación del ser humano. Así que si ustedes están desarrollando tecnologías que hagan lo contrario, van en el sentido, van en el sentido contrario, no van en el sentido correcto de evolución de las tecnologías. Y pues ustedes mejor que yo conocen esas construcciones inteligentes donde hay muchos sistemas que se están juntando alrededor de las construcciones, como por ejemplo la generación de energía fotovoltaica en las construcciones inteligentes, por ejemplo el control de acceso de personas a construcciones, cada vez eso es otra tendencia que tienen, otra de las tendencias que nosotros estudiamos es que cada vez los sistemas de ingeniería se vuelven autocontrolables, ya no necesitan que un ente tercero los controle, sino que ellos asumen el proceso de autocontrol. Bien, en la transición al supersistema, la idea es entender que ellos comparten recursos y se unen, como lo vemos aquí, tenemos una mesa y un asiento, y simplemente lo que vemos en la figura de la derecha es que ya no sabemos si es una mesa o es un asiento, es una cosa mixta. Bien, entonces, ¿qué dice la tendencia? Que los parámetros de los sistemas integrados se hacen cada vez más diferentes a los del sistema original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este quemador de alta potencia, ¿sí? Son sistemas idénticos. Después, entonces, ya uno crea
sistemas donde los parámetros son diferenciados. Entonces tenemos de alta y de baja potencia y es más, metemos sistemas que compiten entre sí, quemador de gas de alta potencia y un quemador eléctrico. Entonces eso ocurre también en la transición al supersistema. No solamente cambian de parámetros, sino que metemos sistemas que compiten con ellos. Por ejemplo, en el caso de la navegación, primero pues eran sistemas idénticos. Cuando trabajaban con velas, los barcos eran impulsados a través de velas, o sea, el principio activo era el viento que los impulsaba, pero cuando no había viento, pues entonces había algunos que trabajan con máquinas a vapor donde combinaban ambos sistemas, que eran sistemas que compiten entre sí. Bien, las funciones principales de los sistemas integrados se diferencian cada vez más a las del sistema original. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos este sistema, que ese sistema lo que hace es retirar la nieve en las calles, en aquellos países donde tenemos estaciones, donde se tienen estaciones, y entonces fíjense cómo la función retirar es una función, pero tiene otra función que hace lo opuesto, y es agregar arena al piso o sal en algunos países. ¿Para qué? Para evitar que los carros resbalen. Entonces, fíjense cómo se complementan los sistemas con funciones que son opuestas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de productos como champú. Unos limpian, otros simplemente lo que hacen es, ¿cómo digo?, desenredar el pelo, ¿sí? O tenemos sistemas, multisistemas, por ejemplo, todos estos sistemas que vemos en la figura de la izquierda como un sacacorchos, tijeras o destapador, pues son asumidos en un supersistema donde tenemos todas esas funciones en una, ¿sí? Bueno, me lo voy a brincar. Tenemos, por ejemplo, la lámpara y el bombillo. Fíjense que la lámpara, la caperuza tiene la función de tratar de minimizar la luz, mientras que el bombillo pues lo que hace es alumbrar, tienen funciones opuestas. O el martillo con sus garras, mientras que el martillo lo que hace es introducir las puntillas en una pared o en un pedazo de madera, las garras lo que hacen es retirarlo, ¿sí? Tenemos el mismo sistema del borrador y el lápiz, mientras que el lápiz lo que hace es depositar grafito en una superficie de papel, el borrador lo que hace es eliminarla, y así sucesivamente. Voy a acelerar un poco porque ya veo que se nos está acabando el tiempo. Me voy a brincar esta y voy a pasar a otra tendencia que creo que es más importante para ustedes, que es precisamente la de la disminución en la participación del ser humano. Entonces, pues sí, vamos a terminar compitiendo con máquinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el transporte personal, pues al comienzo pues los hombres se transportaban caminando. Después, la función principal era transferida a algún elemento. Después, la transmisión era transferida. Después, la fuente de energía fue transferida. Y después, el control. Realmente esto no es un sistema autocontrolado, pero casi que lo es, ¿sí? Porque de todas maneras hay parte del ser humano que está controlando. Pero, por ejemplo, si yo pusiera ese carro inteligente que les mostré en una gráfica anterior, pues podría estar ahí donde prácticamente nosotros nos subimos un carro, le damos unas coordenadas y el carro nos lleva al lugar donde queremos ir. Y créanme, eso ya llegó, ustedes lo saben, ya Google tiene prototipos de su vehículo autocontrolado, y nosotros, los expertos de TRIS, predecimos que en menos de un par de décadas el carro autocontrolado va a desplazar en gran medida el carro controlado por el ser humano. En el transporte, digamos, de materiales, pues antes nosotros simplemente lo agarrábamos con la mano y lo echábamos a la espalda. Después la función principal era transferida, el contener, digamos, el material. Ya tenemos, digamos, la transmisión puede ser transferida. Existen maletas que tienen motor que nos facilitan el arrastre de la misma. Entonces la fuente de energía también es transferida y el control del sistema también es transferido. Ya existen prototipos de maletas que simplemente lo siguen a uno para uno no tener que
preocuparse de arrastrarlos. En el caso, por ejemplo, de la extinción de, de fuego, pues también antes simplemente toda la función principal era transferida, la transmisión después fue transferida, después la fuente de energía y hoy en día tenemos sistemas autocontrolados, ¿sí? Esos sistemas que tienen las construcciones modernas, al detectar la presencia de humo, pues ellos activan el sistema para apagar el incendio. Y miren, en el caso de la construcción, pues nosotros vemos cómo la tendencia es a eliminar la participación del ser humano, ¿sí? Cada vez vamos a tener construcciones que requieran menos participación del ser humano y la participación que quede va a ser de una, digamos, una capacidad más alta, va a ser una mano de obra no de baja calidad, sino de alta calidad. Hoy en día, pues digamos que esto fue para una investigación que hice hace rato, ya por ejemplo existen las construcciones, las impresiones en 3D, y ustedes saben que eso existe y esto llegó para quedarse, ¿sí? Eh, eh, las casas prefabricadas o construidas en 3D son una realidad que ya llegó y van a desplazar al ser humano. Eh, Otra cosa es la utilización de drones. Eso ya hay unos prototipos muy avanzados en la industria de la construcción donde hay drones que pueden subir o transportar materiales a coordenadas que se les especifica. Y el dron simplemente es autocontrolado además y ha desplazado al ser humano en el transporte de esos materiales. Otra de las que voy a hablar y con eso voy a terminar es una muy importante que se llama la tendencia al incremento a la dinamización. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las tecnologías primero son eh, monolíticas, después creo que aquí lo puedo explicar mejor en este slide. Todas las componentes pasan de ser algo monolítico, rígido, ¿sí? Y después van volviendo más dinámicas. Entonces pasamos a monolitos, pero con parámetros diferenciados, a tener monolitos articulados, monolitos multiarticulados, y ahí pasamos ya no a monolitos, sino a elementos elásticos, elementos en formas de polvo, elementos en formas de agua o líquida, en elementos en forma gaseosa y a trabajar con campos. Hay campos magnéticos, acústicos y pues en el caso de la industria de ustedes sí que se ha visto eso. Tal vez ustedes no se han dado cuenta o sí se han dado cuenta, pero fíjense en la importancia. Antes, en la antigüedad, pues las distancias se medían con patrones como reglas fijas. Después pasamos a reglas plegables. Después pasamos a los decámetros que utilizamos hasta hace unos tiempos. Yo, a pesar de que soy ingeniero civil, cuando estudié topografía me tocó usar mucho estos decámetros. No sé si esa se siga usando hoy en la industria, porque pasamos de decámetros, que es algo flexible, a ya los teodolitos electrónicos que ya miden la distancia a través de la luz de un campo. Y fíjense cómo el grado de precisión fue incrementándose a medida que esa tecnología fue siguiendo esa misma tendencia de la dinamización. Miren otro ejemplo que ustedes conocen muy bien. Nuestros profesores nos enseñaron utilizando largas reglas para señalar en el tablero cuando nos explicaban algunos temas, ¿sí? Hoy en día eso ya no se usa. De ahí pasaron a esas reglas telescópicas como las que tienen los carros, y hoy en día utilizan campos. Entonces fíjense cómo pasan de una cosa monolítica a una cosa que tiene más dinamización porque tiene, digamos, es plegable, a cosas que son campos hoy en día. Entonces ya los profesores de hoy en día ya utilizan sus apuntadores de rayo láser y están pasando a una cosa que es un campo. Bien, estos ejemplos me los voy a brincar. Yo pienso, porque ya creo que faltan 3 minutos, digamos, esto es un caso de estudio
que voy a explicar muy por encima de que hicimos nosotros en la industria de la fabricación de papel, pero lo que quiero entender, lo que quiero transmitirles a ustedes es cómo el haber entendido que el paso de que la dinamización fue muy importante. La industria de papel es una industria que requiere de mucha capital de trabajo. Una fábrica de papel es inmensa. No sé si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a la fábrica de Propal. Es una compañía gigantesca, es una fábrica inmensa. Entonces el capital de trabajo es muy grande y el proyecto que tuvimos nosotros era cómo reducir el capital de trabajo y realmente entendimos que eh, uno de los grandes costos que tiene la industria de papel es que usa agua en cantidades enormes. Entonces, si nosotros pensáramos en qué seguiría después del uso de algo líquido, pues al nosotros haber estudiado que entendido que el próximo paso evolutivo de la industria del papel, en vez de trabajar con líquidos, con agua, debería ser trabajar con algo en forma de gas. Entonces nosotros diseñamos un proceso que en vez de trabajar con agua, el agua tenía unas funciones importantísimas, que eran las de distribuir las fibras y enlazar las fibras en esos rodillos que utilizan la industria de papel. Nosotros dijimos, pues si el próximo paso debería ser dinamizar, pues deberíamos pasar a algo que es gaseoso. Y aunque el vapor no es que sea gas como tal, pues son partículas de agua que están atomizadas. Y ese fue, digamos, la manera como nosotros resolvimos el reto para la industria de papel. Cambiamos el uso de agua por el uso de vapor y fíjense ustedes el impacto que tuvo en el negocio. Utilizamos 500 veces menos la cantidad de agua en un proceso normal, redujimos el costo de capital en un 28%, redujimos el consumo de agua en 500, como ya lo he dicho, y la reducción del consumo de energía fue prácticamente 2.5 veces más. Entonces, pues obviamente que esto tuvo un impacto grandísimo en, la industria, en esa industria. Y bueno, yo creo que es suficiente por hoy porque pues creo que me gustaría utilizar estos 10 minutos que nos quedan para responder preguntas de ustedes. Como les decía, estudiar todos los parámetros que yo les mostré en el árbol jerárquico es un tema que no alcanzamos a ver en una hora. Nosotros este taller lo dictamos en 8 horas. Y si queremos, digamos, profundizar en el tema del análisis de la curva S, son 16 horas. ¿Por qué digo? El análisis de la curva S es una herramienta demasiado poderosa porque en cada una de las etapas que les mostré existen diferentes estrategias para actuar dentro de cada una de ellas desde el punto de vista de innovación. Espero que esta charla haya sido del interés de ustedes. Sé que es una abrebocas, es muy poco tiempo, pero lo que quiero transmitirle a ustedes es que estudiar las tendencias, cómo evolucionan las tecnologías, es una herramienta muy poderosa para innovar y para saber cuál es el futuro de la tecnología que nosotros utilizamos hoy en día. Muchas gracias, Juan. Pues muy interesante lo que presentas y precisamente con lo que mencionas con este abrebocas, creo que se podría dar un paso a una siguiente conferencia en la cual se podría profundizar algún tema, pues según también lo que veamos ahorita en las preguntas del público. Quisiera aprovechar para dejar un espacio abierto a preguntas, aprovechando que está Juan conectado y de las personas que se conectaron, si tienen alguna pregunta específica con respecto a lo visto. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Igual, no sé si Juan podrías dejar algún contacto. Sí, claro que sí. Voy a anotar mi correo electrónico en el chat para que ustedes puedan escribirme
cuando lo requieran. Aquí, aprovecho, qué pena, Juan, Germán Rojas está preguntando cómo acceder a los talleres que nombró al final. No, pues a ver, nosotros, si lo que ustedes quieren es aprender específicamente la metodología, esta herramienta de las tendencias evolutivas de los sistemas de ingeniería, pues me pueden escribir y nosotros podemos programar algún taller, ya sea para la compañía en la que trabajan o pudiéramos organizar algún taller abierto al público, si digamos encontramos una masa crítica interesante. Si alguien se quiere formar en TRIS, pues nosotros formamos TRIS en los 3 niveles de formación, son 5, pero digamos que los primeros niveles se aprenden a través de talleres. Los talleres son prácticos. ¿Por qué digo que son prácticos? Y además lo bonito es que se aprende haciendo, cada integrante va a traer, o cada grupo de trabajo que participe en el taller va a traer un reto de su compañía y lo va a resolver durante el taller. Al final del taller hay unos exámenes donde hay que pasarlos para poder certificarse en la metodología TRIS. Son 3 niveles, el nivel cuarto y el quinto son ya en forma individual, son documentaciones y proyectos que uno presenta a la Asociación Internacional de TRIS para poderse certificar. Entonces, si ustedes están interesados en aprender de TRIS o de esta herramienta específicamente, me pueden escribir y yo con mucho gusto veo cómo podemos organizar un taller para poder transferir la metodología. Gracias, Juan. Igual creo que sería interesante de pronto ampliar, no sé, con algún ejemplo, algún taller, como mencionaste, de pronto en uno abierto. Jairo tiene la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Sí, señor, gracias, buenos días. Buenos Quisiera días. saber si hay algún ejemplo práctico sobre aplicación de esta metodología a la industria de la construcción y pensando también en las nuevas tecnologías BIM que tenemos a la mano. Gracias. ¿Qué es una tecnología BIM? Perdón. La metodología BIM es un tema que está creciendo y precisamente que desde Camacol estamos entendiendo de transformación digital que apoya todo el tema del uso metodológico de herramientas dispuestas para mejorar la productividad en el sector, específicamente en los procesos que se contemplan al momento de elaborar un proyecto que puede servir a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Eso en términos muy... Ok, temas de diseño, ahí hay cosas de diseño y manejo Sí, de utilizar inventarios y ya, herramientas ya. Se arranca desde el proceso de diseño Sí. y se logra optimizar de tal forma los resultados que en el proceso de la construcción haya menores pérdidas de tiempo por la dificultad de cambios. Y tiene la proyección para un excelente mantenimiento porque ya queda absolutamente todo conectado en un sistema tecnológico a partir de software. Ok, entiendo. Contestando la pregunta de Jairo, sí tenemos ejemplos de la metodología TRIS en la industria de la construcción. Realmente no lo tengo a la mano, desafortunadamente, porque estaba enfocado en un tema específico, pero digamos, tengo ejemplos donde analizamos herramientas como trimming, que es eliminación de componentes, buscando hacer que los componentes sean mucho más sencillos, conservando su funcionalidad. De pronto en otra ocasión yo con mucho gusto puedo traer casos de estudio pues ya más general, más que tengan que ver con TRIS, no tanto con esta herramienta. Por eso fue que, digamos, no tenía muchos casos de estudio para la industria de la construcción referentes a las tendencias evolutivas de los sistemas de ingeniería, pero sí tengo varios con relación a otras herramientas de TRIS. Gracias, Juan. No sé si haya otra pregunta. Bueno, si no hay más, entonces creo que podemos finalizar el día de hoy la sesión. Juan, de nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes por conectarse. Recuerden que esta conferencia se encontrará después en el canal de YouTube de Camacol, donde podrán tener acceso de nuevo a ella.
Entonces, Juan, muchísimas gracias por este espacio. Creo que vale la pena en un espacio futuro profundizar en algunos temas, mostrando ejemplos, como acabas de mencionar, y continuar con este espacio bastante interesante para revisar cómo también se apoya en términos de productividad el sector de la construcción. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y por la oportunidad. Y ahí tienen mi correo electrónico. Estoy a su disposición para lo que necesiten y pues les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Juan, y feliz día para todos. Hasta luego.